Bienvenidos a Tarde de Cine. Un podcast dedicado al cine y las series. Yo soy Daniela. Y yo, María. Y hoy hablaremos, como os dijimos en el anterior podcast, de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Te di 10 años para vivir tu vida. ¿Y a dónde te han llevado? Caminaste a mi sombra. Te entrené para que los hombres más peligrosos del mundo no pudieran matarte. Hijo, es hora de que ocupes tu lugar a mi lado. Eso no va a pasar. Antes de comenzar la crítica, queríamos comentar que va a ser una crítica con spoilers. Sí que es verdad que no vamos a destripar toda la película, pero sí que vamos a hablar de momentos importantes. Es cierto que deberíamos haberos avisado que este podcast seguramente casi todas las críticas que hagamos pues van a ser con spoilers. No destriparemos todas las películas porque no tendría gracia del todo, ¿no? Pero bueno, queríamos avisaros de cómo va a ser el podcast en general. Totalmente. Y ahora sí o sí comenzamos con que Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos es la 25ª película de Marvel. O sea, Marvel hace películas como churros. Pero como churros, ¿eh? Y las que quedan. Y las que quedan. Comenzamos con dirección, que la película está a cargo de Destin Daniel Cretton, que ha hecho películas como Las vidas de Grace, El castillo de cristal o Cuestión de justicia, y cabe destacar que en todas vemos o podemos ver a la actriz que hace de Capitana Marvel, Brie Larson. En el guión tenemos a Andrew Lanham con colaboración con Dave Callaham, que ha hecho películas como Los Mercenarios o Mortal Kombat. Comenzamos ya con el reparto principal. Tenemos a Simu Liu en el papel de Shang-Chi, que es el primer actor protagonista asiático de Marvel, y como curiosidad comenzó como doble de riesgo. Yo la verdad es que esto no lo sabía, pero se le nota muchísimo en las escenas de acción. Se nota. Y también ha hecho, aparte de la película, 2 series que son Blood and Water de 2015 y Venganza Orígenes 2017. En el papel de Katie tenemos a Awkwafina, que aparte de actriz también es cantante, y ha puesto la voz a la dragona Sisu en la película de Raya de Disney. En el papel del mandarín tenemos al actor Tony Leung, que ha sido una de las grandes estrellas de Hong Kong desde mediados de los 90. La actriz Fala Chen interpreta a Jin Lee, que es la esposa del mandarín y madre de Shang-Chi. Y por último tenemos a Meng'er Zhang, que interpreta a Chu Qianling, que creo que lo he dicho bien, perdonadme, que es la hermana de Shang-Chi. Bueno, tú por lo menos lo has intentado, que es Yo lo que he intentado. importa. Antes de empezar la crítica, quería comentaros un dato curioso, que es el significado de Shang-Chi en chino, que significa aumento del espíritu. Me gustó mucho, ya que pienso que está muy relacionado con la evolución que tiene el personaje desde el principio hasta el final. Sabéis que este personaje no tiene superpoderes, y aunque está dentro de la Liga de Ojo de Halcón y Viuda Negra, es tremendamente hábil con 2 tipos de Kung Fu. El primer Kung Fu es el que vemos a los inicios de la película, donde nos explican cómo los padres se conocieron, y quien lo domina es la madre, que es el Shaolin, que es un tipo de Kung Fu secreto que enseñan los propios Shaolines y está basado en las formas de los animales y la naturaleza. Me pareció precioso cómo representaron con la paleta de colores este tipo de Kung Fu, ya que vemos como hay varios colores, como el amarillo, el verde o el naranja, que bien reflejan lo que es la naturaleza, en comparación con el otro tipo, que es el Wushu, que vemos que lo dominan tanto el mandarín como Son. Se destacan por tonalidades mucho más oscuras, pero sobre todo por el color negro que podemos ver en la vestimenta que lleva la organización de los 10 anillos. Para mí es como un trasfondo de los 10 anillos y de la personalidad del mandarín durante toda la película. La verdad es que yo estoy muy de acuerdo contigo con respecto a la personalidad, ya que en mi opinión pienso que los 2 tipos de Kung Fu representan muy bien las personalidades de cada uno.
ya que por una parte tenemos el Shaolin, que en mi opinión reflejan o lo han representado con una coreografía muy bella, muy delicada, muy, no sé si decirlo, muy artística, que representa muy bien a la que es la madre de Sanchi. Y por otro lado tenemos el Wushu, que como bien has dicho tú antes, es muy acrobático, muy directo, incluso podría decir muy oscuro, que es básicamente como es el mandarín. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices y yo no sé qué pensarás tú, pero yo creo que el trasfondo está relacionado con la organización de los 10 anillos. Totalmente de acuerdo, ya que pienso que aparte de que todos estos tonos oscuros que hemos mencionado antes, que influyen en el mandarín, también, claro, influyen dentro de la organización, claro. Claro, reflejando esa red criminal, ¿no? Como destinada a acabar con el mundo, ¿no? Claro. Tienen dicho nombre, por cierto, debido a que el mandarín de manera literal tiene 10 anillos para cada dedo de la mano. En los cómics tiene gracia, porque todo lo que os estoy contando es relacionado con los cómics, como que hablan entre ellos o interactúan y cada uno tiene un poder propio, que es algo que no se ve en la película. Sinceramente me hubiera gustado que hubiera reflejado eso, creo que hubiera tenido gracia. Totalmente, ya que hicimos nuestros deberes y empezamos a ver imágenes y tal, pero incluso podemos decir que tienen como una semejanza a las gemas del infinito. Pero sí que hubiera sido interesante, como dices tú, que Marvel hubiera sido fiel a los cómics, hubieran representado a los anillos como tal, pero como resultado final de la película yo creo que los brazaletes en sí funcionan bastante bien y quedan muy bien en la película, las A cosas como mí, son. sí, a mí me gustó. Tiene bastante gracia, ¿no? Encima cuando salen esa especie de rayos Ujú. a través de ellos. Está muy chulo, pero supongo que me hubiera gustado que hubiera salido eso. Y haciendo un breve recordatorio, vemos por primera vez a los 10 anillos en Iron Man 1, donde secuestran a Tony en Afganistán, que con ayuda de Hollinson, si no recuerdo mal, construyen su primera armadura, que es la Mark I. ¿Cierto? Aquí también se destaca la batalla de Gulmira, donde hay una especie de lucha entre los miembros de los 10 anillos con Abu Bakr al frente y Iron Man con la ya mítica armadura Mark III. La que mola, la potente, vamos. Claramente. Esto ha hecho decir al propio Kevin Feige, que es el productor de Marvel, que Shang-Chi es un retorno a los orígenes del UCM, donde Iron Man pues está haciendo armas para los 10 anillos. Ujú. Después le veremos por segunda vez en Iron Man 2, donde Iván Banco recibe la ayuda de un agente de los mismos para matar a Tony en el circuito de Mónaco. ¿Cierto? También. Ya, ya en Iron Man 3, para ocultar sus experimentos con Streamits, y aquí Aldrich Killian contrata al actor Trevor Slater para que se haga pasar por el mandarín. Que Trevor Slater le volvemos a ver en esta película. Y tiene una explicación, ya que, bueno, yo es que este corto lo he visto a medias, pero Marvel hizo un corto llamado Marvel One Shot, All Hail the King, de 2014, donde habla de él y está preso en Setgate y llega un tal Jason Norris, que es como un... Sí, bueno, es un miembro de los 10 Anillos, que le secuestra haciéndose pasar por un documentarista. No está mal, ¿eh? Yo no tenía ni idea, vamos. Pero la verdad es que si no fuera por este tipo de información yo no sabría que este señor qué coño hace en esta película. Total. Y por último, les vemos en Ant-Man de 2015, donde intentan comprar la tecnología de Darren Cross con las partículas PIN junto a Michael Corson e Hydra. Y después de este maravilloso recordatorio, gracias Dani por hacerlo, Un placer. seguimos con la crítica de la película. En mi opinión, pienso que es un buen inicio a la hora de introducir el origen de un personaje. Con esto quiero decir, y siempre desde mi punto de vista, claro, que el arco del personaje de Sanchi está muy bien construido, ya que podemos ver perfectamente cuáles son sus miedos, sus traumas, sus conflictos personales y familiares que en esta película son muy importantes y lo que es básicamente el trasfondo de él mismo. Sí, sin duda. A mí me pareció muy acertada la elección del recurso narrativo de los flashbacks, porque te van relatando muy bien su infancia, lo unido que estaba a su madre y a su hermana, cómo el mandarín le va instruyendo para formar parte de la organización de los 10 anillos, que sea su sucesor, pero sobre todo, aquí el conflicto dramático del inicio de la película, que mate al asesino de su madre. Yo es que no me extraña, es que era muy pequeñito como para no traumarse y que él decidiera huir era totalmente... Válido, sí. Es que era, yo que sé, que tendría 10 años o Sí, es muy aproximadamente. pequeñito, sí. Entonces, claro, pero es que en esa huida, y como se ve luego ya cuando se reencuentran, es que claro, dejas por el camino a tu hermana, que esperabas que cuando os reencontrarais fuera a ser todo maravilloso.
Pues hombre, no, pero se entiende que Chan... ¿Cómo era? Chu Chanlin. Perdonar, es que no sé pronunciarlo. Joder, la pobre esté dolida, ¿no? Claro, totalmente. A mí es que el personaje de Chanlin me gustó mucho, incluso hay partes que me gustó más que Sanchi, pero como dices tú, es muy comprensible que en la primera toma de contacto que tiene con su hermano siga ese resentimiento porque se sintió, perdón, totalmente abandonada, tanto por parte de su hermano como por parte también de su padre, porque podemos ver en los flashbacks cómo ella también o le interesaba todo el tema del kung fu que su padre le instruyó al hermano, pero por ser mujer la dejaron totalmente de lado y ese sentimiento pues duele incluso más viniendo de su propia familia. Hombre, a ver, es que como para no sentirse aislada y que te duela, es tu propia familia. Pero a mí lo que más me gustó del personaje es que a pesar de todo eso, ella resurge como de sus Ujú, cenizas, ¿no? Y acaba siendo dueña de su propia vida porque crea hasta su propia organización. Y pareció precioso ese mensaje también muy feminista, ¿no? De, oye, totalmente. mira, vale, me habéis dejado de lado, pero puedo hacer la vida sin vosotros. Totalmente. Y lo que quiero también ahora es recalcar la importancia de este villano que sinceramente a nosotros nos ha gustado mucho, porque es un villano tratado desde la parte más psicológica y la importancia también de los sentimientos, ya que no es el típico villano de Marvel que quiere destruir el mundo porque sí, sino porque tiene ¿cómo decirlo? Un propósito que es devolverle la vida a su mujer, ya que no ha superado su muerte y quiere hacer lo posible aunque Sí, se tenga que llevar a sus hijos, a sus hijos por delante. A totalmente. mí es que es verdad que eso me pareció como la leche, pero como tú dices, es como un villano muy psicológico, ¿no? Que al final acabas hasta entendiendo por qué lo hace y Ujú, hasta empatizas con él, porque es como, es normal, es tu mujer, quieres que al final todos volváis a ser una familia, porque claro. sí que te importan tus hijos, pero eres más egoísta y te importa un pelín más tu mujer, pero tú lo que quieres es volver a la normalidad de lo que teníais antes. Un villano muy, muy humano, podríamos decir, ¿no? Yo por eso digo que me gustó mucho, no como los típicos villanos que ponen a veces Marvel. Yo no tengo nada en contra de Marvel, ¿vale? Pero es que hay a veces Sus que es villanos como, son las partes más son flojas, muy las flojas, cosas como menos son. Thanos y las películas de Capitán América, que son muy buenas, y Thor Thor Ragnarok, 3 sí. es como, entonces es como, no es el típico, buah, quiero conquistar el mundo y no me importa nada más, no, tiene un trasfondo muy bueno y a mí, aunque no es nada del otro mundo, me acabó llegando. La verdad es que sí. Luego, aparte ya la final en la que se da cuenta de que todo lo que ha hecho es o no ha servido para nada, que da la vida por Sanchi o por su familia, Hombre, sacrificándose, quiere decir. Eso es muy bonito, esa parte, porque eso ya va hacia el final, que es donde está la batalla, esa épica. Esa parte del padre me pareció bonita, porque yo creo que de todos modos, aparte de que se da cuenta de todo el desastre que acaba de Ujú. montar, con los dragones y lo que hay, esos bichos raros que no sé cómo llamarlos, al final es como, oye, mira, he metido la pata, yo creo que lo que tengo que hacer es sacrificarme, y y aun con todo, yo pienso que aunque hubiera seguido vivo, yo creo que él no sabría vivir sin su mujer. Yo creo que No, también es como, mira, que Sanchi sea el sucesor de los 10 anillos y que siga adelante. la verdad es que sí. Y otra cosa que, bueno, ahora decimos las partes que no nos ha gustado de la película. Como estamos hablando de la batalla final, quería recalcar la parte de con el personaje de Katie. Primero quiero decir que el personaje de Katie me gustó muchísimo. Es como que da la parte, un aire fresco, la parte cómica de la película. Pero sí que es verdad que le dieran esa parte importante de formar parte de ese círculo de guerreros. Claro, porque le vemos allá con el arco que de la nada se crea. Yo que sé, a mí me pareció Claro, que de repente de la no, muy nada. falso, ¿no? O sea, Sí, que de repente domine el arte del arquero, pues yo qué sé, me parece muy poco creíble y que de repente que ella también ayude a que el monstruo este maligno pues acabe cayendo, pues no sé, a mí no me gustó la verdad. a mí Dije como sí, sí. viendo la película en el cine dije, ¿en serio? No, no me convences, Marvel, lo siento. Yo a mí me pareció irreal porque no tiene experiencia, ella es la primera vez que coge un Claro, arco. claro. ¿Qué sentido tiene que de repente la conviertas en una heroína? O sea, sí es parte del reparto, es muy importante, pero es que ni pies ni cabeza, no tiene sentido. A mí es una de las partes que no me gustaron. Y, a ver, todo lo demás está muy bien, porque como estábamos hablando de la batalla final, está muy chulo.
Pero otra cosa que tampoco me gustó, a ver, típica batalla final que hace Marvel, plan así, Sí, épica, con efectos y de todo. es el exceso del CGI, ¿no? Que para ser una película con tanto presupuesto y que encima sigue en cines, que por cierto podéis seguir yendo a verla, porque aquí en Madrid por lo menos sigue estando, joder, os podíais haber currado un poco más y ese exceso te saca un poco de la Me película. acuerdo que hay una parte en la escena del... Perdón, Dani, del... Nada, adelante, habla. del ascensor del autobús, que realmente se podía ver que estaba hecho por ordenador y yo me quedé como, ¿en serio? Como dices tú, tanto presupuesto para que luego se note, a ver, que entiendo que habrá, yo qué sé, cosas que no puedas controlar, pero yo qué sé, siendo Marvel. Ya, la verdad que sí, eso, y el uso excesivo del humor, yo es que no entiendo a Mm. Marvel qué les pasa, porque hay a veces que hacen películas muy buenas con humor, como son Guardianes de la Galaxia, o Thor, que tienen eso, Ant-Man también. o Ant-Man, o sea, que tienen ese, ¿no? Ese de género, ese toque de humor, pero es que aquí el uso excesivo, sobre todo con el falso mandarín, y la cosita esa pequeña que parece súper cute, ¿no? Porque, vale, no tiene ojos, tiene las alitas esa, Achuchable. es achuchable, pero al final es como, no sé, ya basta, ¿no? Enough. Es Totalmente. demasiado, no sé, parecía. A veces como que me sacaba de la película. Bueno, aún así con todo lo que hemos mencionado antes, es una película que hemos disfrutado mucho. Sanchi nos ha gustado más de lo que pensábamos, no teníamos las expectativas muy bajas, tenemos que decirlo. Pero es una película de Marvel, os va a gustar, acción, comedia y tiene de todo. También cabe destacar que tiene 2 escenas por créditos, que no vamos a mencionar nada aquí porque es mejor que la disfrutéis cuando veáis la película. Me tiene más gracia. Claro, y como nota final yo creo que le daría entre un 6,5 y un 7. Yo le daría un 7. A mí es que me ha fascinado, me ha encantado. Yo creo que se ha notado durante todo el podcast. Estoy enamorada de la película de Sanchi Bon y de todo lo que tiene que ver con este personaje. Y yo, bueno, como has dicho tú antes, yo iba con las expectativas muy bajas después de haber visto Black Widow. Pero me ha sorprendido tanto que yo al final es como quiero saber más, quiero más. Claro. Y desde que me informé más y leí algunas cosas, no sé, yo encantada. Yo, los que viváis en Madrid y podáis ir a verla todavía, os la recomiendo un montón. Y eso, que yo le doy un 7. La verdad es que sí. Bueno, que creo que podemos dar por finalizada esta crítica. Ah, por cierto, el próximo podcast va a ir del juego del ajá. calamar, que tenemos muchas ganas de verlo. A ver qué sale de ahí. Sí, pero a mí me ha gustado mucho. Es verdad que no es una idea nueva, pero la verdad es que los coreanos al final me han enamorado y su serie me ha gustado La mucho. verdad es que a mí también. Así que la próxima hablaremos sobre ello. Y bueno, ya aquí finalizamos. Ahora sí o sí. Finalizamos la crítica, esperamos que os haya gustado, porque siempre Dani y yo lo hacemos con todo el cariño del mundo. Sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Tarde de Cine, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, nos escuchamos pronto. Adiós. Adiós.